Bueno, ya estamos en vivo. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Yo soy Daniel Duarte, editor general de Ciencia del Sur, y muchas gracias por acompañarnos hoy en este día lluvioso en Asunción y a todos los que nos están siguiendo de muchas partes del país, seguramente, y también del mundo. Bueno, como sabrán, hoy tenemos el webinario Métodos en Biología Estructural, que va a estar a cargo de Silvia Triwis, investigadora paraguaya en Suecia. ¿Qué tal? ¿Cómo está Silvia? Bien, hola Dani, hola Edu y a todos los que nos están viendo hoy. ¿Qué diferencia de hora tenemos contigo, Silvia? ¿Cuántas horas son allá? Ahora son 6 horas de diferencia, acá son las 5 de la tarde. Ya. Bueno, esta es la primera actividad de nuestro Festival Internacional de la Ciencia del Paraguay 2022, que como seguro estuvieron viendo en nuestras redes sociales, es un evento inédito en Paraguay. Con esto nosotros buscamos celebrar la investigación en todas las disciplinas y los investigadores que se dedican a esta labor. A pesar de todas las dificultades que hay, que sabemos, tanto en Paraguay como en el extranjero, porque muchos de los investigadores sabemos que tuvieron que emigrar para poder hacer ciencia, como es el caso de nuestra expositora de hoy también. Pero antes de presentar a nuestra expositora, le cedo la palabra a Eduardo Quintana, que nos acompaña. Él es director de Ciencia del Sur y coordinador principal del festival, para que nos comente más sobre todo lo que estamos ofreciendo a la gente. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días, ¿qué tal Dani? ¿Qué tal Silvia? Un saludo a todos los que nos están acompañando en este Zoom y también a través del Facebook Live, después en YouTube. Sí, nuestro festival es realmente una oportunidad única para acercarse a la ciencia de diversas formas y mediante investigadores líderes, ¿verdad? En sus respectivas áreas. Descubrir, aprender y compartir en el sur es una apuesta para ver qué hacemos y dónde estamos o cómo estamos parados en materia de investigación y desarrollo. El festival tiene un alcance internacional con expositores extranjeros de Argentina y de Estados Unidos, como el doctor Gustavo Romero, astrofísico, y el doctor John Matter, investigador de la NASA y premio Nobel de Física. Bueno, así también como paraguayos que hacen ciencia en otros países, Dani, como lo dijiste bien, brindarán webinarios también durante estos días, como lo hace Silvia hoy. En Paraguay vamos a tener talleres, charlas, debates y conferencias presenciales en 3 ciudades: Asunción, Encarnación y San Cosme y Damián. En esta última localidad vamos a tener una actividad muy, muy especial y que recomiendo enormemente para iniciarse en una ciencia tan apasionante que tiene muchos aficionados en nuestro país como lo es la astronomía. Es un campamento astronómico de 3 días de duración, del viernes 20 al domingo 22 de mayo, que es apto para todo público y bueno, no se necesitan conocimientos previos. Si quieren ver el programa detallado, pueden entrar a nuestro portal, a www.cienciasdelsur.com/festival. Con este mega evento apostamos por la democratización del conocimiento, el turismo científico, la visibilidad de nuestros investigadores e investigadoras, y homenajeamos también a Blas Hervin, el principal divulgador científico que tuvo Paraguay. Todo esto en el marco de la celebración por los 5 años de Ciencia del Sur, así que Dani, Silvia y compañeros y compañeras, vamos a darle bienvenidas a todos, bienvenidos a todos. Entonces, Dani, que ha inaugurado el Festival Internacional de la Ciencia del Paraguay. Gracias, Edu. Y también quería mandar un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores, quienes hicieron posible este evento, y especialmente al patrocinador principal, que es la Fundación MUSI, Museo de Ciencias del Paraguay. Les recuerdo a todos que vamos a estar transmitiendo por nuestra página de Facebook, pueden verlos allí ya ahora mismo, y luego subiremos la grabación a YouTube para que lo puedan ver con más detenimiento. Pasando ya al tema que nos convoca hoy, les presento a nuestra expositora. Silvia Trius es paraguaya, cursó en la Universidad Nacional de Asunción estudios de grado en bioquímica y posgrado en biotecnología, y actualmente está haciendo su doctorado en biología molecular en la Universidad de Uppsala, en Suecia. En este webinario de hoy, ella va a presentar los métodos que se usan para determinar la estructura de moléculas biológicas y un ejemplo de una estructura determinada usando uno de esos métodos, que es un tema muy actual. Y bueno, queremos con este tipo de webinarios incentivar el acercamiento de la ciencia
por parte de una gran parte de la sociedad. Y si tienen preguntas para Silvia, pueden dejarnos en este chat de Zoom para los que están acá conectados o en Facebook para los que están conectados desde allí. Y después de su presentación vamos a contestar las preguntas. Ya todo tuyo, Silvia. Gracias, Dani. Bueno, brevemente voy a quitar, ya, ahí está. Brevemente, esta es es el diseño o más o menos lo que voy a presentar durante esta presentación. Silvia, creo que se paró tu presentación. Si puedes compartir otra vez, por favor. Ahí estamos. Ok. A ver. Bueno. Esta es la guía o más o menos qué es lo que voy a presentar durante esta presentación. La presentación está escrita en inglés, pero la voy a dar en castellano. Y así como dijo Dani, si tienen preguntas, me escriben en el chat. Y dejamos para cuando termine mi presentación, para la sección de preguntas y respuestas. La presentación va a ser un poco lenta porque voy a estar traduciendo al mismo tiempo del inglés al castellano, pero también es una muy buena práctica para las personas que están interesadas en conocer los términos en inglés, cómo se les llaman, cómo se les llaman las cosas en inglés, y si están interesados más adelante pueden usar estas palabras para investigar al respecto. Y bueno, para entrar en el tema, primero voy a hablar sobre bacteriófagos o bacteriophages, después sobre cuál es la defensa de las bacterias contra material genético extranjero, foráneo, que no sea de una bacteria, que no sea de la bacteria. Luego voy a hablar sobre las proteínas que yo estoy estudiando actualmente, que son unas proteínas que se llaman SAM-aces o SAM-liasas en castellano, y son codificadas o que son traídas por el material genético de bacteriófagos o fagos, ¿verdad? Para que como la palabra bacteriófago es muy larga, entonces para hacerlo más corto se les dice fagos a los bacteriófagos. Luego voy a hablar acerca de... bueno, en realidad voy a saltarme esta parte de purificación de proteínas. No voy a hablar al respecto. Esta es la parte biotecnológica de mi trabajo. Pero para los que están interesados puedo responder preguntas sobre eso más adelante, sobre cómo nosotros purificamos proteína en el laboratorio. Y luego sobre determinación de estructura, que es lo que hacemos en mi laboratorio. Yo estoy dentro del Instituto de Biología Celular y Molecular, y dentro de este instituto hay alrededor de 25 programas, más o menos, y yo estoy dentro del programa que se denomina Biología Estructural. Entonces les voy a hablar sobre los métodos que nosotros utilizamos actualmente para determinar estructura de moléculas. Y por último, preguntas. Bueno, la primera pregunta de mi presentación es ¿qué son los bacteriófagos? Para introducirles a ustedes en el tema. Los bacteriófagos son virus que infectan exclusivamente bacterias. Existen un montón de virus en el mundo, en el planeta, y estos virus, los bacteriófagos son, su blanco o su objetivo es infectar solamente bacterias. Por eso se les llama bacteriófagos. ¿Y cuántos bacteriófagos o cuántos fagos hay en la Tierra? Y es un número gigantesco, es un número enorme de partículas de fagos que hay en el mundo. Son más o menos
un 1 seguido de 31 ceros de números de fagos por cada grano de arena que hay en nuestro planeta. Entonces eso es un número increíblemente grande. ¿Cómo se ven los fagos o qué aspecto tienen? Normalmente se les dibuja, así como ven ahora en la pantalla, se les dibuja de esta manera o se les representa de esta manera. Este en realidad es un tipo de fago. Hay un montón distintos y diversos tipos de fagos, pero uno de los más comunes son estos y se les dibuja así. Y a este tipo de fagos, bajo el microscopio, si uno pone una muestra de bacteria en un microscopio, cómo se les ve realmente es así. La bacteria tiene esta forma de tubo, una forma, no sé, tipo cilíndrica, alargada, elongada, y tiene los extremos que son un poco ovalados, ¿no? Y tienen, si así es, si este es el tamaño de la bacteria, en realidad el fago es mucho, mucho más pequeñito. Entonces tenemos por cada unidad o por cada bacteria, pueden haber muchos, muchos fagos pegados a la bacteria. ¿Y qué es lo que los fagos le hacen a las bacterias? Los fagos en realidad lo que hacen, lo que quieren hacer es reproducirse y multiplicarse dentro de la bacteria. Y aquí a la derecha ven el ciclo de replicación de un fago, el fago. Lo que hacen es, en el primer paso, es absorber, o sea, se pegan a la superficie de la bacteria. Luego introducen su material genético, que puede ser ADN, por ejemplo, en este caso. Luego lo que hacen es, utilizan a la bacteria para que la bacteria replique este material genético. Y la bacteria hace todo el proceso que en biología molecular se le llama este dogma de biología molecular, donde el DNA se replica, luego se transcribe y luego se traduce a finalmente proteínas. Entonces este es el proceso donde el ADN se replica, luego se transcribe a ARN y luego finalmente se traduce a proteína. Y luego en el quinto paso el fago se ensambla o la partícula viral se ensambla y luego sale de la bacteria en un proceso que se llama lisis. Existen distintos tipos también aquí, como hay un montón de diferentes fagos, también existen diferentes mecanismos para salir de la bacteria. Pero uno de esos mecanismos es la ruptura de la bacteria, de la membrana de la bacteria, entonces la bacteria muere en el proceso y el virus sale replicado, multiplicado. Entonces esto es lo que hacen los fagos a las bacterias. Entonces, ¿qué hacen las bacterias para defenderse? Porque a las bacterias obviamente no les gusta ser aniquiladas en este proceso. Las bacterias tienen distintos mecanismos en diferentes estadios para defenderse de parte de cualquier agente extraño o foráneo. En este caso, cuando se trata de fagos, la bacteria lo que hace es, primero lo que hace es intentar o evitar que el fago se pegue a la bacteria. Entonces la bacteria lo que hace es tratar de evitar que el fago se le pegue a su cuerpo, ¿no? a su superficie. Si el fago logra pasar ese estadio de defensa, entonces se pega finalmente a la membrana y lo que la bacteria hace es tratar de evitar que el fago introduzca su material genético. Entonces trata de bloquear la entrada del ADN en este segundo estadio. Y luego si finalmente el fago logró introducir su material genético, lo que hace la bacteria es cortar en pedacitos ese material genético y trata de cortarlos en un proceso que se llama
restricción del material genético. Restricción o corte sería. Por eso tiene el dibujo acá de una tijera, porque la bacteria lo que hace es finalmente cortar ADN. Luego, si el ADN logró pasar esa defensa, finalmente el ADN se duplica, se transcribe y se producen los fagos. La bacteria aquí tiene también otro mecanismo de defensa, que la bacteria lo que hace es intentar interferir con el ensamblado o el ensamblaje de estas partículas virales. Y finalmente, si el fago tuvo éxito, logra salir y matar a la bacteria. Y finalmente, otra defensa que tienen las bacterias es cuando todo esto falló, en un último intento de salvar a su especie, la bacteria lo que hace es aniquilarse a sí misma. Se mata a ella misma para evitar que los fagos que están dentro de ella infecten a otras bacterias que están en el ambiente, ahí cerca. Entonces, voy a hablar específicamente de todos los mecanismos de defensa o de los diferentes estadios que yo mencioné hasta ahora. Yo estoy estudiando un mecanismo de defensa que está afectado por las proteínas que yo estudio. Entonces me voy a enfocar con más detalle en este mecanismo de defensa, que se llama, es un sistema de modificación y restricción. En este sistema se cumple, o sea, para poder hacer efectiva esta defensa, este método de defensa, la bacteria utiliza un complejo que está formado por 3 unidades. Una unidad que está acá en amarillo, que la bacteria utiliza para modificar su propio material genético, por eso se le llama unidad de modificación. Luego tiene una unidad que se encarga de la especificidad, de reconocer una secuencia específica de ADN, en este caso de reconocer su ADN. Y tercero, utiliza una unidad que se encarga de cortar, literalmente, o de restricción. Entonces lo que hace la bacteria con este complejo es, con esta unidad de modificación, utilizando una molécula que se llama SAM, más adelante les voy a mostrar cómo se ve esta molécula. Lo que hace la bacteria es utilizar el SAM, el grupo metilo que tiene esta molécula, para poder modificar su propio material genético. Entonces la bacteria lo que está haciendo en este momento es reconocer por esta unidad que le permite identificar una secuencia de ADN. Entonces con la especificidad reconoce una secuencia de ADN que está dibujado acá con 2 palitos paralelos. Vamos a suponer que este es el ADN de la bacteria. Entonces la bacteria reconoce con esta unidad este ADN, y con esta unidad de modificación lo que hace es poner este grupo metilo, en química este grupo se llama metilo, colocar en esa secuencia al ADN de la bacteria. Cuando la bacteria tiene su ADN modificado de esta manera, que en este caso se llama metilación, cuando su ADN está metilado, la bacteria logra reconocer su propio ADN. Entonces es como ponerle una etiqueta a su ADN y que le indica, esto es mío. Cualquier ADN que ingrese a la bacteria y que no esté modificado de esa manera, la bacteria entonces logra identificar como extraño, como algo que debe ser eliminado. ¿Qué es lo que hacen los fagos, verdad? O sea, los fagos no tienen material genético metilado. Entonces el fago se mete aquí a la bacteria, mete su ADN, y si este es en azul, está el material genético de la bacteria que está metilado. Entonces, si en verde la bacteria, si la bacteria entra en contacto con este material genético verde que no está metilado, entonces la bacteria va a identificar eso como una señal para eliminar este material genético. Pero ¿qué hicieron los fagos? O sea, los fagos se dieron cuenta que las bacterias estaban cortando su propio material genético, el ADN del viral. Entonces lo que hicieron los fagos es evolucionar y introducir
mecanismos de defensa para poder defenderse de este corte que le estaban haciendo en las bacterias. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los fagos? Lo que hicieron fue empezar a metilar su propio ADN también, para confundirle a las bacterias. Entonces, la bacteria ya no logra identificar qué es foráneo y qué es suyo. También lo que hicieron los fagos es reducir el número de estas secuencias en su material genético que son reconocidas por las bacterias. Entonces, esta unidad de especificidad ya no logra reconocer esas secuencias porque ya no tiene el fago en su material genético, ya no tiene esas secuencias. Y tercero, un fago que se llama fago T3, lo que hizo fue atacar a esta molécula que se llama SAM. Entonces, al atacar o al degradar esta molécula, entonces la bacteria se queda sin el arma para poder metilar su propio material genético. Entonces a esta ida y vuelta entre defensa y ataque, defensa y ataque, defensa y ataque entre bacterias y fagos, se les llama una guerra coevolucionaria, digamos. Y bueno, ahora les hablé de este mecanismo de defensa en particular, que es de restricción, modificación y restricción. Y ahora les voy a hablar de esta molécula SAM, que es degradada por proteínas que yo estoy estudiando actualmente. Entonces, aquí les presento a la molécula SAM, una molécula muy, muy importante para la bacteria, ya se habrán dado cuenta por qué. Y lo que hacen los fagos que tienen estas proteínas, que se llaman SAM-ACEs, lo que hacen es degradar esta molécula, cortan esta molécula. Entonces la bacteria se queda sin SAM y muere. Entonces la primera proteína que degrada SAM fue descubierta en 1966 y se sabe que proviene de un fago que se llama T3. Y en aquel entonces, en la década de los 60, fue denominada SAM hidrolasa T3, que proviene del fago T3. Nunca más se volvieron a estudiar las SAM liasas o SAM ACEs desde la década del 60 hasta hace poco, en el 2000, a partir del 2014, 2016 más o menos, en la Universidad de Uppsala, un grupo de investigadores descubrió otras proteínas que provienen de fagos, pero no se sabe de qué fagos son, que tienen la misma función. Entonces lo que hicieron fue descubrir proteínas que tienen la misma función que esta proteína del fago T3, que es degradar la molécula SAM. Y ellos les denominaron a estas proteínas, les llamaron SBI33, SBI37, ORF1 y PI52. Son nombres que ellos decidieron darles de acuerdo al lugar de donde fue aislada la muestra de donde descubrieron la proteína. Y publicaron un artículo en el 2018, donde mostraron sus descubrimientos de estas nuevas proteínas con la misma función. Entonces, como les digo, yo estoy estudiando estas proteínas que degradan las moléculas SAM, pero yo estoy dentro del programa de biología estructural. Entonces, lo que queremos saber es, aparte de saber su función, queremos saber cuál es su estructura. Entonces, aquí tenemos una lista de proteínas. Les llamamos enzimas cuando catalizan una reacción química, pero una enzima es... si yo les digo enzima, me refiero a estas proteínas que degradan SAM. Tienen estos nombres T3SH, que es la primera que se descubrió. Luego viene la SBI33, ORF1, SBI37, PI52. ¿Y qué sabemos acerca de la estructura de estas proteínas? Y el año pasado fue publicada la estructura de esta proteína, de T3SH, y fue publicada por un grupo que está en Israel. La estructura de esta proteína, SBI33, fue publicada también el año pasado por nuestro grupo.
Y de estas 3 proteínas todavía no tenemos la estructura, que de hecho el trabajo de mi doctorado es justamente determinar la estructura de esta tercera proteína. Entonces les muestro la estructura, cómo se ve SBI33, cuál es su estructura. Entonces, es una proteína que cuando uno describe proteína se describe, lo que queremos saber es cuál es su forma, cuál es su aspecto. Entonces, en biología molecular existen términos como por ejemplo hélices, ¿no? Acá por ejemplo ven una hélice, es un tipo un cilindro, y a esto se le llama hélices, y a esto se les llama, a lo que se ve representado como flechas, se les llama beta. Mm, Ay, no recuerdo el nombre en español. Eh, son. No recuerdo, son beta strands, se le dice en inglés. Ah, y la pintamos acá en 3 colores, porque cada color identifica a una unidad de esta proteína. Entonces, esta proteína está compuesta por 3 unidades que son iguales y que se juntan de esta manera en el espacio. Y la proteína es activa solamente cuando está en esta forma, en esta conformación se le llama, con, con esta estructura, cuando está así de A3, cuando las 3 unidades están juntas, así es como está activa la proteína. Si nosotros giramos esta proteína 90 grados, de costado se ve así. Y esta es la imagen de una sola unidad, de una de las unidades de esta proteína. Bueno, y esta es la que se descubrió, la que descubrieron en mi grupo hace un año, hace 2 años. Fue publicada la estructura, 2021 dice aquí. Y la estructura fue determinada por un método que se llama cristalografía de rayos X, que les voy a explicar más adelante. Aquí está. Aquí dejé escritas preparación de muestra, pero no voy a hablar de cómo preparamos la muestra. En fin, ¿cómo determinamos su estructura? Entonces, en nuestro laboratorio actualmente utilizamos 2 métodos. Uno es cristalografía de rayos X y el segundo es microscopía electrónica, cryo-EM, se llama. Criogénica, microscopía electrónica criogénica. Entonces voy a hablar del primero. Esta es una aplicación así bastante sencilla, superficial del método, pero es más o menos así. Una vez que uno tiene la proteína, este es el proceso biotecnológico que les dije, el cual me salté ahora, pero una vez que uno obtiene la proteína, uno lo que hace es cristalizar la proteína. Es el mismo proceso que uno, cuyo objetivo final es obtener cristales, así como por ejemplo los cristales de sal que tenemos en la cocina, ¿ya? Cuando le colocamos sal a la comida, eh, la sal está en un estado que se llama cristalino. Entonces nosotros queremos que nuestra proteína también tenga ese mismo aspecto de cristal. Para eso se utilizan distintos métodos para tratar de cristalizar la proteína. Entonces, en un proceso de cristalización, la proteína, con mucha suerte, cristaliza. Y luego la proteína, el cristal, se lleva a una fuente de rayos X y se expone la proteína a rayos X. Y luego se obtiene información con un detector, se obtiene información que se denomina un patrón de difracción de rayos X. Y esta es la parte física del proceso. Son físicos o personas de física que entienden todo este tema de difracción de rayos X. Lo que nosotros hacemos es en una placa de plástico se coloca la proteína y una vez que cristaliza, lo que hay que hacer es, en un proceso que se llama pescar cristales, con un lápiz metálico que tiene en la punta, tiene como
tiene como una jeringa que en el extremo tiene es como tiene mm, es un círculo de nylon. Puede ser de un plástico, pero es un círculo. Entonces se utiliza esto para pescar el cristal. Entonces el cristal tiene que quedar dentro de tu círculo del, sí, de tu círculo de nylon. Entonces esto se hace con ayuda de un microscopio porque los cristales son muy, muy pequeñitos, tienen 50 micrómetros, entre 50 y 150 micrómetros en tamaño. Y se ven así. Este es un ejemplo de una de las proteínas con las que yo trabajo en el laboratorio. Y tienen este aspecto. Los cristales tienen que tener los extremos así bien definidos, tienen que lucir así como cristales de sal, digamos. Entonces acá en esta imagen, esta chica está pescando cristales y luego se coloca el cristal en nitrógeno líquido. Tiene que colocar tiene que estar congelado, o sea, tiene que estar frío. Y luego se lleva a una fuente de rayos X que es un sincrotrón. O sea, acá les muestro brevemente lo que ella está haciendo. El microscopio está conectado a un monitor que te muestra aquí en la pantalla cómo ella está intentando pescar el cristal. Y luego se coloca en una cajita en nitrógeno líquido. Y luego se lleva a una fuente de rayos X que es un sincrotrón. Y esta es una sala donde, como se maneja se manejan rayos X, entonces es una sala que está cubierta con plomo, que cumple con todas las normas de seguridad para que uno no esté expuesto a los rayos X. Y aquí justamente está una imagen del patrón de difracción de una muestra que tenían ahí en el sincrotrón. Entonces se ve así la difracción. Y estos son monitores que se utilizan para manejar los programas, para poder procesar los datos que te da el detector. Y esta es una foto de un sincrotrón que existe acá en Suecia. Se llama Max 4. Y aquí está el anillo. Es un anillo enorme, 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 enorme. Grande, grande, grande. Y aquí están las oficinas y recepción y comedor, etc. Y hasta aquí llegamos nosotros para procesar, colectar datos, colectar información. Y este es otro ejemplo de un sincrotrón que está en Berlín, que se llama BESI 2. Y de hecho que los videos que les mostré anteriormente fueron tomados aquí en este sincrotrón. Existe otro mecanismo, otro método para determinar la estructura que se llama cryo-EM. Y el proceso es similar, pero la preparación de muestra es distinta. Y se utiliza, en lugar de rayos X, se utilizan un haz de electrones para colectar datos. Pero brevemente, lo que se hace es, en lugar de formar cristales con la proteína, la muestra tu proteína en solución o en estado líquido, se coloca sobre se le llaman grids, son como mallas, muy, muy, muy chiquititas. Y ahí se coloca tu muestra y un robot lo que hace es, aquí ven una foto de donde yo estoy colocando la muestra en este grid que está aquí, y el robot se encarga de secar el grid y de congelar de manera extremadamente rápida en etano líquido. Tiene que ser frío, 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 en condiciones frías, frías.
y tiene que ser exageradamente rápido, por eso lo hace un robot. Entonces se coloca la muestra, se le da al robot la muestra, el grid, y luego el robot quita el exceso de agua y luego mete en etano líquido. Y luego se lleva la muestra al microscopio. Y aquí les muestro una foto del microscopio electrónico que ahora fue inaugurado ahora hace unas semanas atrás en la Universidad de Uppsala. Este es el tamaño del microscopio, esta soy yo de referencia. Y esto es cómo se ve una micrografía, una foto del grid con tu muestra bajo el microscopio. Entonces, con este método no es que uno tiene un patrón de difracción como con cristalografía de rayos X, sino que se obtiene una micrografía que se ve más o menos así. No voy a entrar en muy profundo, pero yo sé que también con CryoEM se puede obtener un patrón de difracción, pero no vamos a entrar en eso ahora mismo. Sí, sí pueden ver que se ve así el grid con tu muestra, ¿verdad? Y estos filamentos aquí, estas son las muestras. Esta es tu proteína. Lo que se obtiene finalmente, como les digo, así con cristalografía de rayos X, un patrón de difracción. Finalmente, sí, y después de todo el procesamiento de datos, lo que uno obtiene es un mapa de densidad electrónica, se llama. Entonces se llega al mapa y ahí uno empieza a construir tu modelo, o se empieza a construir tu Lego, digamos. Con CryoEM también se obtiene lo mismo, o sea, finalmente se procesan todos los datos y se obtiene un mapa de densidad electrónica que se ve así, como se ve aquí a la izquierda. Y dentro de este mapa uno va a introducir su modelo de Lego. Así es que en conclusión, esta es la enzima T3SH que se descubrió en la década de los 60, sabemos su estructura. De SBI33 también tenemos su estructura que les mostré anteriormente. Y de estas tres todavía no tenemos, está pendiente. Pero la pregunta es, si hay tantos fagos en el planeta, ¿será que existen más proteínas que tengan la misma función? Entonces también queremos determinar función y estructura de esas proteínas. Y hasta aquí, muchas gracias, así que estoy atenta a sus preguntas. Genial, muchísimas gracias Silvia por la presentación, súper interesante. Si es que quieren conocer un poquito más del último método que estuvo comentando Silvia, nosotros le hicimos una entrevista al doctor Frankel, que fue corregime Silvia si no es así, el inventor del método de la cryo-EM. Entonces, en Ciencia del Sur pueden leer una breve entrevista, pero explica un poco el alcance de este método y todo lo que se puede lograr. Algo que me llama la atención, Silvia, para empezar, hay preguntas y demostraciones de apoyo. Mucha gente dice, te deseamos lo mejor desde Paraguay. Mientras llegan las preguntas de la audiencia, ¿qué tan rápido se adaptan los fagos a estos mecanismos de defensa de las bacterias? Estamos hablando de, no sé, de una interacción y ya da ese salto evolucionario. ¿Cuánto tiempo puede pasar? O sea, bueno, sí, la pregunta en biología evolutiva, que tal vez Fabiola pueda responderte mejor, ¿verdad? Pero yo te juro que no tengo idea y eso es lo que también me pregunto, ¿cómo es posible que tan rápido puedan, o sea, o a lo mejor ya existe el mecanismo de defensa y son seleccionados, ¿ya? O sea, a lo mejor ya existe una variedad increíble de distintos mecanismos de defensa y solamente cuando se ocurre este encuentro entre fago y bacteria, ahí es eliminada el fago o la bacteria que simplemente no tenía ese mecanismo de ataque o de defensa. Ya.
pero es así la pregunta en biología evolutiva. Así que, ¿qué es lo que ocurre Claro. más rápido? ¿Si el cambio en el gen o el cambio en la proteína? ¿O dónde? O sea, no sé. Y es interesante y complejo a la vez porque se encaran desde distintos enfoques, ¿verdad? La evolutiva, la estructural. ¿Y cómo se da esa interacción entre los investigadores, por ejemplo, de biología evolutiva y con ustedes, Mm. por ejemplo, de estructural? ¿Hay grupos así de colaboración? ¿Cómo se da? Sí, em, interesante la pregunta también. Am, Creo que se, ¿O hay bueno, más bien competencia y cada uno al trabaja menos, en su ámbito? no. Al menos en este proyecto es muy, muy grande porque se llama Evolución. El objetivo final es encontrar nuevas funciones en la naturaleza, o sea, nuevos genes, nuevas proteínas, nuevas funciones. Entonces, el proyecto más grande es eh, evolución, ¿verdad? Evolución de nuevas funciones y nuevos genes en la naturaleza. Entonces, dentro de este proyecto, ellos tienen, o sea, son distintos, tienen varios grupos de investigación, varios programas. Entonces, entra biología evolutiva, entra microbiología, entra un grupo de bioinformática, entra biología estructural. Entonces, cuando ellos presentan el proyecto para obtener financiación, porque se hace el mismo proceso un proceso similar a como es en Paraguay, que se presentan los procesos el, el proyecto a CONACYT, entonces CONACYT va a decidir si va a financiar o no. O sea, acá se presenta a una entidad que se llama eh, tipo de ciencia sueca. Entonces, cuando se presenta este proyecto, ellos justifican diciendo, nosotros queremos determinar esto, esto y esto, queremos conocer nuevas funciones en la naturaleza y tenemos esta cantidad de grupos que van a trabajar con nosotros dentro del mismo proyecto. Ya. Entonces tienen un grupo que se va a encargar de hacer la parte de microbiología, que van a extraer el material del agua, van a extraer los fagos, van a criar los fagos en el laboratorio. Entonces, toda esa parte hacen los microbiólogos. Una vez que obtienen eso, le pasan el material a qué sé yo, eh, los biólogos moleculares, que se encargan de, em, mm, qué sé yo, clonar genes, los que se encargan de multiplicar el material genético o de generar más material genético de tal FAO. Te estoy dando ejemplos así, grandes rasgos. Ujú. Después le pasan la muestra a eh, biología estructural y biología estructural se va a encargar de estudiar la proteína y determinar la estructura de esta proteína. Y así, y entonces es un proyecto que involucra a distintos programas. Entonces se comunican entre ellos porque todos tienen finalmente, digamos, el mismo objetivo. Ya. Pero no es que a todos les gustaría encontrar nuevas funciones en la naturaleza, pero sí eh, saben que si yo no tengo ese conocimiento, tal vez otro grupo dentro de mi propio instituto tenga tenga el equipamiento y el conocimiento como para poder ayudarme a mí a resolver este problema que yo quiero resolver. Ujú. Entonces, de esa manera, así es como se apoyan entre ellos. Y si otro equipo qué sé yo, dentro de biología estructural, nosotros no tenemos el conocimiento, no tenemos, por ejemplo, eh, conocimiento en bioinformática, digamos. Entonces, en nuestro proyecto le involucramos a la gente de bioinformática para que nos apoye de esta manera con este proyecto.
Interesante. Y me imagino que incluso se puede extender a, no sé, a los matemáticos que pueden tener un Mm, modelo matemático incluso para analizar la estructura y así se va es, involucrando a varias disciplinas. sí, que es lo que pasa, por ejemplo, con cuando queremos determinar mecanismos, ¿verdad? Porque determinamos la estructura y queremos saber, bueno, dónde está el electrón, cuál es el electrón que se movió dentro de esta proteína para que se degrade SAM, por ejemplo. Entonces mi grupo lo que hizo fue pedir colaboración a un grupo en Noruega que se encarga de hacer, por ejemplo, eh, se le llama computational chemistry, química computacional. Entonces ellos hacen toda la parte de modelación matemática de qué es lo que puede suceder cuando tenés mezclado esta proteína con esta molécula. Y ellos te predicen usando la computadora. Y después vos probás en tu laboratorio si es que funciona o no funciona la hipótesis que ellos te dan. Entonces Ya, ellos te dicen, a mí me parece que se mueve esta parte de la molécula. Entonces vos cuando te vas a tu laboratorio probás si es que eso no es realmente esa parte de la molécula la que se mueve. súper interesante. Nos llega Mm. una pregunta con respecto a la proteína SAM de María José Medina, que pregunta cuál es la función específica de la proteína SAM. Mm, de degradar, cortar la molécula SAM. O sea, la proteína no se llama SAM, pero la molécula que degrada se llama SAM. Entonces, sí, la función de esta proteína es degradar, cortar esa molécula, cortar SAM. Y, por ejemplo, lo que queríamos saber era cómo hace para degradar a esta molécula. Entonces, en simbología existen distintos tipos de funciones. Por ejemplo, existen las enzimas que degradan moléculas usando agua. Mm, Entonces, para poder cortar esta molécula SAM, entonces, si es que se utiliza agua en la reacción química, si es que se necesita utilizar agua para poder cortar SAM, entonces a la enzima, a la proteína se le llama hidrolasa. Hidro que viene de agua. Entonces, se creía que estas proteínas, la que se descubrió en el 66 y estas que se descubrieron ahora hace poco, se creía que todas esas eran SAM hidrolasas, que todas cortaban SAM, pero todas utilizaban agua en la reacción química. Y ahora descubrimos con otros experimentos más novedosos, más nuevos, digamos, que en realidad la proteína no está utilizando el agua para cortar SAM. Entonces eso fue un nuevo descubrimiento, que nosotros descubrimos que la función en realidad no era de ser hidrolasas, sino que son liasas. Entonces cortan sin necesidad de utilizar el agua, por ejemplo. Entonces ahí entras un paso más dentro de la escala atómica, digamos, o sea, dentro de tu escala, que ahora te das cuenta de que ahora sabes cuáles son los ingredientes, digamos, que necesitas para poder cumplir esa función. Entonces, ahora sabemos que ya no son hidrolasas, sino que son liasas. y saliendo un poco, haciendo un zoom out, ¿verdad? ¿En qué se puede utilizar la información de la estructura de una molécula? O sea, ¿por qué hacen todo esto de tratar de saber la forma? ¿Para qué puede servir? Ujú, sí, muy interesante. Ahí está, las preguntas de biología estructural. ¿Para qué queremos saber? Y queremos saber la forma para poder saber su función. Es para eso. Esa es la respuesta más sencilla y práctica. Pero necesitamos saber, para ir con un poco más de detalle, por ejemplo, em, para el desarrollo de drogas. Eh, todas, eh, por ejemplo, COVID. Ujú, Necesitamos saber dentro de todas las proteínas que tiene el virus, entre todas las proteínas que tiene, ¿cuál es la proteína importante? ¿Cuál es la proteína que podemos
atacar, para evitar ser atacados por el virus o ser infectados por el virus. Entonces se descubre que, bueno, de entre todas las proteínas que tiene el virus, hay una que le permite al virus establecer contacto con la célula humana. Entonces, esa proteína se llama, bueno, en este caso, spike protein o la proteína spike. Entonces, si yo logro bloquear la función de esa proteína, entonces yo voy a estar impidiendo que el virus se pegue a la célula humana. Entonces, para eso yo necesito, para poder diseñar algo que que pueda evitar ese contacto físico entre esos dos, yo necesito saber la estructura de esa spike protein. Y creo que la estructura de esta proteína fue descubierta por cryo-EM, si no me equivoco, la de la spike del COVID-19. Entonces, una vez que vos conoces la estructura, vos podés desarrollar, vos podés saber, bueno, si es así, si esa proteína es así, entonces vos desarrollás algo que, qué sé yo, que le coloque aquí, que impida que entre en contacto con la célula humana, ¿no? Entonces, ese diseño solamente podés hacer sabiendo qué forma tiene, cómo se ve, cuál es su estructura. Y esta tecnología de microscopía electrónica es más rápido que la otra con rayos X o es más barata. ¿Cuál sería la ventaja? No, no es más rápido, o sea, bueno, sí. Cada método tiene sus ventajas y desventajas. Ujú. Em, Cristalografía de rayos X es un método que se viene utilizando desde hace muchos, muchos años y una técnica bastante desarrollada, muy utilizada ampliamente. Em, pero ahora está haciendo, o sea, pasa que esta técnica nueva en la cryo-EM se está desarrollando más, entonces está tomando más campo, pero no siempre se puede utilizar cryo-EM. Entonces, finalmente todo depende de qué tipo de muestra uno tenga. Entonces, para cristalografía de rayos X, el primer requisito es que uno pueda tener cristales. Si tu proteína nunca cristaliza, entonces nunca jamás vas a poder hacer rayos X, cristalografía de rayos X. Entonces, depende del comportamiento de tu proteína. Si tu proteína cristaliza fácilmente y si difracta rayos X, perfecto, se puede utilizar. Pero si nunca cristaliza o si cristaliza pero nunca difracta rayos X, entonces tampoco puedes utilizar ese método para determinar su estructura. ¿Qué es lo que me pasó a mí, por ejemplo? Que tengo una proteína que es chiquitita, chiquitita, chiquitita en tamaño, comparado al promedio del tamaño de las proteínas que se conocen hasta hoy día. Entonces mi proteína es muy, muy chiquitita y cristalizaba súper rápido, así en 12 horas yo encontraba cristales por todos lados. Y súper lindos los cristales, mandamos a todos los sincrotrones que existen en el mundo, nunca difractó la proteína, el cristal, Mira. en este caso, ¿verdad? Entonces, tenés que pasar a otro método, ¿verdad? En este caso pasamos a NMR, resonancia magnética nuclear, que te permite utilizar la muestra en estado líquido, ¿verdad? Que no necesitas utilizar cristales para este método. Y que funciona para proteínas que son chiquititas, no para proteínas que son grandes. Entonces, si tu proteína tiene esas características de que no cristaliza y de que es chiquitita, bueno, te va a funcionar, probablemente te funcione resonancia magnética nuclear para determinar estructura. Ahora, tengo otra proteína que tampoco cristalizo, pero que no me sirve utilizar resonancia magnética nuclear porque no logro separarle de otra proteína con la que copurifica. Entonces, cada vez que uno intenta purificar esta proteína, obtenerla solita, ella sola, siempre copurifica con otra proteína. Entonces, el hecho de que esta proteína copurifica con esta otra hace que este complejo cumpla uno de los requisitos para cryo-EM, que es que tu muestra sea lo suficientemente grande o la proteína sea lo suficientemente grande como para poder utilizar
microscopía electrónica. Entonces, Ya. para cosas que son muy, muy pequeñitas, cryo-EM no te sirve. ¿Por qué? Porque nunca vas a obtener contraste en tu en tu micrografía. Entonces, lo que busca cryo-EM es que vos tengas contraste, o sea, necesitas masa para poder utilizar cryo-EM. Entonces, si tu muestra es muy pequeñita, si tu proteína es muy pequeñita, cryo-EM no te sirve. Tiene que ser una proteína más grande. Entonces, como yo en esta proteína copurifica sí o sí con esta otra, entonces el tamaño que tenía este complejo hizo factible que yo pueda determinar su estructura por cryo-EM. Y no es que el proceso sea más corto, más largo, es simplemente depende de las características de tu muestra, del tamaño, de si cristaliza o no cristaliza, hay veces, por ejemplo, en que en cryo-EM tu muestra, sin importar cómo vos le coloques por el grid, siempre te muestra una sola orientación. Entonces, vamos a suponer que vos querés determinar la estructura de algo, pero siempre te muestra el mismo lado, siempre te muestra la misma cara. Entonces, vos solamente tenés como tu proteína se ve así, de perfil, o sea, de frente, pero no sabes cómo se ve de costado. Ujú. Entonces, cryo-EM no te sirve. A no ser que vos logres hacer que tu proteína se mueva un poquitito, se mueva para que te pueda mostrar otras partes de su cara, ¿no? De su cabeza, y que vos puedas determinar la estructura completa, ¿verdad? Ujú. Entonces, si tenés ese problema, entonces tenés que resolver de otra manera para poder usar cryo-EM. Según pudimos ver en la foto que compartiste del edificio enorme, esos son instalaciones carísimas que hay en pocos lugares. Eh, ¿Hay alguno en Sudamérica? Cryo-EM no sé si hay en Sudamérica. Synchrotron sí hay. Synchrotron sí hay. Creo que hay, en Brasil se inauguró ahora Sirius por este Synchrotron. Antes creo que existía otro, pero no sé si sigue estando en funcionamiento. Tal vez Fabiola sepa. Em, sí, entonces en Sudamérica creo que existe solo uno, Synchrotron. Em, de cryo no sé. Ahora, en Suecia, eh, cryo existe en 3 lugares, que yo sepa. Hay un microscopio en Estocolmo, que es el más potente, digamos. Ujú. Luego tienen una institución en el norte de Suecia, en Umeå, eh, donde hacen también cryo. Y ahora tienen en Uppsala, que inauguraron hace poquito, pero no es tan potente como el microscopio que tienen en Estocolmo. ¿Y en Paraguay se puede hacer algo de lo que vos estás haciendo ahí en Suecia? ¿Alguna parte de tu investigación se puede hacer con otro método o con otro equipo Mm, o es algo muy, muy específico? Toda la parte que sea antes de determinación de estructura se puede hacer en Paraguay. O sea, cualquier laboratorio que haga biología celular, biología molecular, y que haga biotecnología, puede producir la proteína. O sea, se puede clonar el gen, eh, se puede producir la proteína, se puede expresar. Creo que incluso, supongo yo que ahora existe, creo yo, no estoy muy actualizada, pero creo yo que existen laboratorios que pueden purificar la proteína. Al menos sé que tienen los equipos. Sé que utilizan para otros, tal vez en FACEN creo que tienen, tal vez utilizan para otros propósitos, pero la verdad que no estoy actualizada, pero conozco que tienen los equipos que se pueden emplear para purificar. Ahora, una vez que se obtenga la muestra, yo sé que cristalización se puede hacer de diferentes formas, pues se puede hacer también de manera rudimentaria. Va a tomar más tiempo, pero tal vez sí se pueda hacer. Crear los cristales, me refiero.
Ahora la parte de difracción de rayos X o de colectar cryo-EM, no creo que se pueda hacer, a no ser que se mande la muestra, Claro. que se mande la proteína, qué sé yo, a Estados Unidos, a un lugar donde tengan sincrotrones o que tengan, donde tengan microscopios, cryo-EM. Claro. Bueno, tenemos muchos comentarios en las redes, principalmente de gente que aprende, dice que aprende mucho sobre los métodos. Eh, eh, Dice que genial, muchas gracias por la charla, que sigan descubriendo muchas nuevas. Me imagino que son las enzimas. Mm. Eh, Estamos llegando a la hora ya, Silvia, y lo que quería preguntarte como última cosita es, vos habías recalcado que en Suecia se le da mucha importancia a la divulgación, o al menos a la divulgación en los posgrados, los doctorados que tienen que preparar una presentación o una charla. ¿Por qué se ve como algo importante la divulgación ahí? ¿Cuál es su enfoque y por qué eventos como este festival ayudarían, por ejemplo? Em, Charlas de divulgación dentro del doctorado no son mandatorias, o sea, no es obligatorio. Ujú. Em, sí, dentro de la tesis que uno escribe, sí hay una sección que es de popularización de la tesis. Eso sí es obligatorio y hay que colocar, eh, de hecho hay que escribir esa sección en sueco para que todos los suecos que tengan acceso a tu tesis puedan entender de qué se trata tu trabajo. Entonces, la tesis se puede escribir se escribe todo en inglés, pero hay una sección de popularización que se escribe en inglés y en sueco. Em, olvidé la pregunta de si... ¿Por qué te parece que es importante, o si ya sea para vos, o que los científicos divulguen sus trabajos? Ujú. Em, Me parece, a mí al menos me parece importante para que, por dos motivos. Uno, para que la sociedad conozca eh, lo que estás haciendo, para que sepan en qué estás invirtiendo tu energía y tu tiempo. Y segundo, el hecho de estar en contacto así con la gente que no está trabajando contigo en el laboratorio hace que el científico o el investigador am, se dé un poco cuenta de cuál es el efecto que uno está teniendo en la sociedad o en la comunidad, fuera fuera de tu mesa de trabajo. Porque el investigador pasa mucho tiempo, el experimentador pasa mucho tiempo sentado en una mesa de trabajo, pipeteando, o sea, depende de lo que uno haga, ¿verdad? Pero en mi caso, te la pasas horas y horas trabajando en una mesada y no tenés ese contacto directo con el exterior. Entonces no tenés no sabes cuál es el impacto de tu trabajo, porque no tenés ese contacto con el exterior, con la gente de afuera. A no ser que hagas este momento, que utilices un momento dentro de tu doctorado en el que vos hagas ese contacto con la gente de afuera y les cuentes, mira, estoy trabajando con estas enzimas, estoy trabajando con estas proteínas, lo que queremos es descubrir esto, queremos responder estas preguntas. Entonces la gente después te pregunta, ¿y para qué? ¿Para qué quieres saber la forma? ¿Para qué quieres saber la estructura? Entonces esas son cosas, por ejemplo, que uno no piensa en su día a día en el trabajo. Entonces yo creo que por esos dos motivos, para que la gente sepa lo que estás haciendo, entonces es un beneficio para la sociedad. Y segundo, es un beneficio para el investigador, para que el investigador no pierda ese enfoque de ¿para qué estás haciendo esto? ¿No? ¿Para qué te sirve? Perfecto. Bueno, vamos cerrando el webinario. Llegó la hora, lastimosamente, pero podríamos seguir toda la tarde. Gracias a todos por estar presentes hoy. Les recuerdo que esta grabación va a estar disponible en nuestra página de Facebook ahora mismo cuando terminemos y después en nuestro canal de YouTube. El festival está apenas empezando, entonces le invito a todos a que vayan a cienciasdelsur.com/festival
para inscribirse a todas las actividades. Especialmente les recomendamos el campamento astronómico del próximo fin de semana, que eso no es que hay cada fin de semana, va a haber uno probablemente, no sé, cada año, entonces no se pierdan. Este lunes 16 continuamos con el Foro de Ciencia y Negocios, un evento presencial en Asunción. Muchísimas gracias, Silvia, a todos los participantes. No es nada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias y un feliz fin de semana a todos.